Continuamos con la cobertura especial por estas elecciones congresales 2020. Estamos en vivo a través del Facebook de Diario Correo y también en vivo a través del Facebook de Diario Ojo. Y a minutos ya de que se publique el flash electoral, a tan solo unos minutos de que se conozcan los resultados, está con nosotros aquí en el set el director de Diario Ojo, Jaime Acián, también el director de Diario Correo, Iván Slokovich, y el analista político experto en temas electorales, José Tello. Se quedan ustedes con estos personajes para que puedan analizar todo el panorama de lo que ha sido estas elecciones congresales 2020. Rosario, estamos aquí con Jaime Acián, director de Diario Ojo, con José Tello, para analizar políticos de las últimas electorales, para conocer cómo las electorales se van a dar. Sobre el tema de la demanda, estos comicios. Ya previamente a conocer los resultados, debemos decirle que estamos en un proceso que desde un principio reunió todas las condiciones como para poder legitimar la situación que se había producido indistintamente a lo que resolvió el Tribunal Constitucional. Hay que recordar que en su momento esto fue recomendado por la Organización de Estados Americanos. Justamente hubo un pronunciamiento en torno a eso. Los peruanos resuelven la controversia en el Tribunal Constitucional. Estamos ante una situación bastante particular, que creo que se consolida ahora con esta elección donde el pueblo ya se está pronunciando sobre cuál va a ser la nueva conformación del Parlamento que va a completar este quinquenio. Con esta elección de hoy, y que en unos minutos vamos a conocer los resultados, todavía no oficiales, pero ya una aproximación bastante certera, se cierra la etapa que se inició, digamos, con la elección del Congreso anterior y del presidente anterior, de Pedro Pablo Kuczynski, una etapa de confrontación que terminó el 30 de septiembre, como todos conocemos, y eso generó esta elección a la que hemos ido hoy. ¿Qué se puede esperar a partir de la fecha? A partir con el Congreso, que aún no sabemos su conformación, pero ¿qué se puede esperar? ¿Qué viene en adelante en este año y medio? Que también va a ir un mandato del Congreso junto con una campaña electoral, prácticamente. Van a ir de la mano. ¿Qué se puede esperar en adelante? Lo que esperamos precisamente es un golpe de timón. Que pasemos nosotros a tener una actitud mucho más propositiva. Me refiero a instancias gubernamentales, tanto entre el Ejecutivo y el que se pueda conversar justamente en aras de sacar adelante algunos temas como por ejemplo la reactivación en buena cuenta de lo que es el aparato económico del país, resolver el tema también del Tribunal Constitucional, los mecanismos de elección, elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Tenemos una agenda que puede ser bastante acotada, pero a su vez también bastante urgente, y que sí puede ser materialmente realizada por este Congreso en casi 15 meses de mandato. Eso ha sido mi siguiente pregunta. En estos son 3 legislaturas, prácticamente, en las que van a participar. ¿Qué tanto es posible avanzar en las reformas más importantes del país? Hablemos de reforma electoral, reforma política, hay muchos temas pendientes de seguridad, economía. ¿Qué tanto en qué debería centrarse el próximo Congreso, de poca duración, de poca vigencia, para atender los problemas principales del país, ¿no? Correcto. A ver, vayamos más o menos por lo que podría ser una dinámica más que urgente. Empezando primero por lo que tiene que ver con la reforma política electoral. La reforma política electoral tiene que empezar con una
inaplicación temporal que se tiene que incorporar en la propia ley orgánica de elecciones de lo que es el artículo 4 de esta norma, que justamente prevé el principio de seguridad jurídica, o prácticamente lo que nos ha permitido en este proceso es llevarlo adelante con normatividad ya derogada. Pero esto, si no lo hacemos, vamos a tener una dificultad para el año 2021, porque la normatividad no se va a poder aplicar para ese proceso electoral, y aparte no va a haber tiempo de completar la reforma política. Entonces, quizás un primer punto es resolver esto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones. Dejar sin efecto, como ocurrió en el año 2018, este artículo de la intangibilidad normativa y permitir pues que las normas que se aprueben puedan ser aplicadas para el proceso de 2021. Terminar la reforma política, luego centrarse en el tema del Tribunal Constitucional. Es muy importante ver el mecanismo de la elección de sus miembros y también elegirlos. Y también, por ejemplo, entrar en campos como el del desarrollo económico del país, sentando quizás el lineamiento de lo que puede ser una reforma constitucional en torno a la propiedad del subsuelo de la tierra. Recientemente Hernando de Soto esbozó una teoría bastante consistente sobre la necesidad de que los dueños de la tierra en la superficie tengan también la propiedad del subsuelo, y terminar así con conflictos sociales que a la larga están desgastando mucho al país y impiden su crecimiento. Si se hace algo de esta naturaleza, podríamos quizás sentar la base para un desarrollo, crecimiento ordenado y bien llevado en el campo de la minería, y permitir pues que en los próximos 10 años nuestro PIB incremente a razón de un 30-35% aproximadamente. Entonces, son cuestiones muy concretas que podrían hacerse en este Parlamento, pero que parte también por un tema de consenso con el Ejecutivo y un ánimo de sacar toda esta agenda país adelante, en medio ya de lo que viene a ser pues un bicentenario que nos espera. Sí, a propósito de eso, el presidente hoy ha dicho que le da tranquilidad, digo que el Ejecutivo y el Congreso ha dicho, entre comillas, vamos a trabajar juntos porque todos queremos al Perú. ¿Qué le parece esto? A mí me da como que tranquilidad que cualquiera sean los resultados, el presidente tenga esta posición. Correcto. Es un presidente que no tiene una bancada en el Parlamento, pero que tiene pues que tener puentes con todo el legislativo para justamente sacar esta agenda parlamentaria, agenda gubernamental adelante. Hay que, de hecho, tener esta sinergia entre ejecutivo y legislativo, de tal forma pues de que se siente en la base de un desarrollo real del país, porque en realidad durante este periodo de confrontación hemos perdido muchísimo tiempo. La economía ha sido afectada, la credibilidad en la clase política ha sido afectada. Quizás uno de los roles cruciales de este nuevo legislativo es el hecho mismo de poder ganar nuevamente la confianza ciudadana, mejorar en ese aspecto. Y es importantísimo pues de que al haber habido una renovación de en cierta medida la clase política, tengamos nosotros la posibilidad de que los nuevos actores que se involucren, de partidos de larga data y otros de no tanta antigüedad, puedan sacar pues adelante temas que en realidad ya son el día a día. La seguridad ciudadana, la infraestructura. Tenemos que interrumpirlo, ya tenemos el resultado a boca de urna. Acción Popular 11.8, Alianza para el Progreso 8.8, el Partido Morado 8.1, Podemos 7.4, Fuerza Popular 7.1 y Somos Perú 7.0. Estos resultados a boca de urna, ¿qué le concita estas cifras? Bueno, definitivamente se está viendo pues una apuesta en buena cuenta por lo que es partidos políticos que no tengan o que no hayan tenido un mayor problema en el caso de corrupción y en ese caso de Acción Popular. Hay que ser bastante claros en eso. Este partido vino con muy buen performance, incluso de las elecciones municipales, aunque nace o renace con la elección del año 2016. Donde le robo la pregunta a Iván antes de que intervenga. ¿Qué ha hecho Acción Popular y de cuáles son las vertientes para estas cifras? Sí. Bueno, en realidad este partido lo que ha hecho es
simplemente darle a la ciudadanía un mayor nivel de credibilidad que las otras fuerzas políticas. Y repito nuevamente, el kit del asunto en este caso es básicamente el hecho de que no haya estado involucrado en casos de corrupción, que sea un partido de larga data, que ha llegado 2 veces al gobierno con el arquitecto Fernando Belandieta y una vez por el gobierno de transición de Paniagua. Es un partido que ha tenido representación parlamentaria, actúa individualmente y no en alianzas, no se divide. Pero vemos también que hay bastante dispersión, ¿no? O sea, el que más tiene apenas 11.8, el segundo 8.8, o sea, no hay una aglomeración de votos, no hay una preferencia marcada por una fuerza. No hay una mayoría no, absoluta, lo cual se tiene una falta de mayoría. Pero estos 3 puntos literalmente, o 3 puntos que le está llevando a Alianza por el Progreso, denotan también un partido que viene atrás con mucha fuerza regional, muy estructurado, muy organizado. Es un partido que, por ejemplo, en la época de las exclusiones tuvo la menor incidencia de exclusiones, prácticamente no tuvo exclusiones. Pero tuvo también un congreso con varios condenados por pena de cárcel efectiva, ¿no? Correcto, pero sí quiero resaltar el nivel organizacional. O sea, el nivel organizacional es lo que me gustaría detenerme, porque más allá del cuestionamiento, porque ya tiene un pasivo, y un pasivo mayor que el de Acción Popular. En el Congreso pasado, este partido ha demostrado un buen performance organizacional, funciona bien, o sea, orgánicamente funciona bien. Ahora, el Partido Morado, por ejemplo, es un partido que también ha logrado un posicionamiento importante, es un partido fresco. Y parece que no lo ha tocado los últimos escándalos, ¿no? Yo creo que sí lo ha afectado, porque me parece que hubiese podido tener un mejor desarrollo o desempeño que incluso Alianza por el Progreso, venía con mucha viada. Y hay un tema que ha llamado la atención las últimas semanas, los últimos días, el caso del FREPA. Demasiado. Un partido fundado por Ezequiel Ataucusi Gamonal, ya fallecido, que habla de los israelitas, la resurrección, tiene su bastión en Cieneguilla. ¿Cómo así surge en esta elección con un 7%, nada despreciable y envidiado por partidos de mucha más? Cuidado, Iván, que según los resultados el APRA no aparece ahí, está por encima. No, ni Solidaridad ni el APRA, ¿no? Y hay algo que puede resultar muy interesante todo esto. También Somos Perú, un partido municipalista, así es, ya que tampoco ha sido afectado por los escándalos de corrupción, al igual que FREPA. Entonces, de alguna u otra manera, también es una reacción del electorado ante toda esta situación. Pero la indecisión los lleva a ellos a colocar un filtro en buena cuenta cualquier elector. Ahora vamos a ver quiénes son los parlamentarios del FREPA, que no han estado bajo los reflectores, no sabemos qué denuncias tienen, qué antecedentes. No, es más, su publicidad es: Juan Pérez vota por el 8, no hay una sola propuesta y además que uno pueda rescatar. Es un movimiento más que todo religioso antes que político. Es confesional. Sí. Y hay un detalle interesante con Podemos, por ejemplo, que tuvo muchos problemas con la candidatura de Urresti. Se revivieron un poco los fantasmas del año 2018 también, o sea, la posibilidad de sacar la carrera. Recordemos que más creo que Urresti con esta debe ser uno de los elegidos. Pero en el caso de Podemos me llama mucho la atención porque es el partido de Luna, ¿no? Correcto. El dueño de Telesub, universidad que ha sido cerrada, que tiene problemas con Cabaza, que está detenido, que fue el facilitador, entre comillas, de la inscripción del partido. Entonces, ahí ha pesado mucho la imagen de Urresti. ¿no? O sea, la mano dura, el estado en los olivos, con los ambulantes. Es una marca vendida, es una marca muy bien vendida. Entonces, acá quizás en lo del proyecto institucional lo podemos advertir nosotros en la Lampa, en el sentido de que no hay gente conocida. No está el Lescano, no está Vitocho, no está la gente de siempre. En el caso de Alianza por el Progreso, podemos advertir un buen nivel organizacional. En el caso de partidos morados, a pesar del problema que han tenido, se mantiene con un buen performance porque también es un partido de reciente inscripción, o sea, está muy orgánico. Aunque dicen que hay 3 corrientes dentro de Acción Popular, ¿no? La de Vitocho, la de Lescano y la de Díez Canseco. La pregunta sería: ¿cuál de ellas va a primar? O ¿cuál va a estar? Barnechea. ¿Cuál de ellas va a estar detrás para monitorear a estos nuevos congresistas que además son bisoños, ¿no? Lo que hay que ver es que si el partido da la talla en ese sentido, porque la verdad yo creo que mucho va a depender de la bancada. Claro. Ahí vemos la siguiente parte de la votación. Unión por el Perú 6.2, Frente Amplio 6.2 y el otro partido de izquierda,
Juntos por el Perú, me parece que es. Me parece 5. muy bueno que la izquierda tenga representación. En verdad que sí, porque es necesario que haya un contrapeso y la izquierda sí es necesaria en el Parlamento. Definitivamente le ha pasado la factura lo de la separación o sea, las facciones de izquierda que están en carrera y los procesos judiciales de muchas de sus caras visibles, ¿no? Claro, pero está presente y eso es bueno, es saludable. Vemos que bueno, los demás partidos históricos como el PPC y el APRA no han pasado la valla. El de Cerrón tampoco, claro. El de los fonavistas tampoco. El corte sería en el 5% de Juntos por el Perú, ¿no? Sí, y nuevamente tenemos ante ese escenario 8 organizaciones políticas con representación en el Parlamento. Así es. Más o menos una lo que implica que para aprobar alguna ley va a tener que haber consensos. Hay fraccionamientos, sí hay fraccionamientos y sí coincido con Iván en ese sentido de que se ha dispersado la votación, pero sí hay que tener en cuenta algo. Se ha dispersado en los diferentes sectores y eso es bueno. Está representada la derecha y está representada también la izquierda. Y hay ciertas posturas que jalan hacia el centro, que tratan de ser centro, pero están ahí también. ¿Y cuál va a ser, en vista que el gobierno no tiene una bancada, no tiene un partido, cuál va a ser el oficialismo? ¿O habrá oficialismo, que habrá ese término en el próximo año y medio en el Congreso? Algunos dicen que el Partido Morado, ¿no? Sí, bueno, yo coincido que el Partido Morado, que ha estado muy cercano al gobierno, creo que Acción Popular y Alianza por el Progreso tienen capacidad de diálogo. Así que también, por el lado del Ejecutivo, creo que no la va a tener tan complicada con esta conformación, porque van a aglomerar ellos la mayor cantidad de parlamentarios. Solidaridad no aparece, ¿no? No aparece. Cola, ¿no? Y más bien Fuerza Popular, quería centrarme en eso. Fuerza Popular es el gran derrotado en este proceso electoral, porque en realidad se advierte, pues, luego de haber sido la primera fuerza política en el Congreso, en la elección del 2016, pasa pues ahora a un lugar bastante precario en la lista. Estamos nosotros con... Aquí vemos Solidaridad 1.4, vamos Perú, de ayer tenían problemas de alcaldes de Sotomayor, 3, y bueno, lo demás ya son los coleros, ¿no? Sí. Es interesante... Solidaridad con Rosa Bartra, o sea que adiós a la expresidenta de la Comisión de Constitución. Sí, decía lo de Fuerza Popular. Lo que ocurre es que ellos han pagado muy cara la factura por toda la situación de confrontación que tuvieron con el Ejecutivo desde el Parlamento disuelto. Y eso se ve claramente. Incluso también un partido muy cercano como Solidaridad Nacional está bastante bajo. Y es en realidad un mapa que nos hace ver que había un cierto voto rechazo, un castigo por decir parte del electorado, duro, sí. Lo cual también convalida algo, o sea, desde una perspectiva de lo que es en sí la legitimidad que debe tener en democracia la autoridad electa, nosotros podemos apreciar claramente que hay acá, o que había la necesidad de que se produzca este hecho de la postulación de algunas figuras del Parlamento disuelto. En algún momento hubo una discusión y particularmente sostuve desde una perspectiva técnica la viabilidad de la postulación de los congresistas o excongresistas del Parlamento disuelto. Lo sostuve y lo sostuve técnicamente, pero además de eso hablamos del factor político, de que quizás en una elección se podía ver claramente si la gente estaba de acuerdo o no con lo que ocurrió el 30 de septiembre. Y lo que ha quedado más que claro ahí es que sí está de acuerdo con lo que ocurrió el 30 de septiembre, sí está de acuerdo con castigar, porque eso es lo que ha ocurrido, el electorado ha castigado a Fuerza Popular. Y creo que ellos tienen que asimilar esto. Pero ha sido, lo que se manifiesta acá es una postura contraria, a favor de lo que ocurrió el 30 de septiembre, pero un a favor moderado, ¿no? Porque la izquierda tampoco ha salido de la gran vencedora, que es la que se atribuyó el cierre del Congreso, se fueron a bailar en las calles, vimos a Marisa Glade y a muchos otros de la izquierda. Pero todos decían váyanse todos, también los pero muy confrontacional. Exacto, y el cambio de la Constitución, el modelo económico, eso creo que tendrán representantes, pero no ha sido un respaldo masivo como creo que la izquierda, o como algunos de ellos pensaron que se iba a dar, ¿no? Lo que ocurre es que la izquierda tampoco no ha sido muy propositiva, que digamos, y eso también pasa en la factura. Y también hay que sumar también pues lo de Santos, lo de Cerrón, los papelones de Cáceres Yica,
Verónica Mendoza con su alianza con Cerrón, que luego no, que luego sí. Yo creo que eso les pasa factura todo también. eso pasa factura, pero sobre todo la falta de propuestas. Así es. Y nosotros, nuevamente, institucionalidad. La apuesta por Acción Popular, sí quiero resaltar que va por ese lado. Una institución sin cuadros conocidos, pero una institución que no está manchada. Eso es lo que se demuestra ahí. Los morados o Alianza por el Progreso es un tema organizacional. Hay que ver las cifras de las elecciones del 2018, los resultados del 2018 y el posicionamiento en cientos de municipalidades distritales y provinciales que tienen ellos, así como gobiernos regionales. O sea, es una fuerza que tiene, o sea, mucho arraigo en el interior del país, y eso que hemos mostrado acá con esta ubicación. Y en perspectiva, mirando el 2021, ¿habrá en 12? Quiero decir, estas cifras podrían trasladarse o acompañar a un eventual candidato de Acción Popular a la presidencia de la República? Depende porque sí quiero quedarme con lo que también justo le mencioné también a Iván, y es el hecho si es que da en la talla. Porque hay que ver, es un desastre. Claro, si es que lo de las facciones que tú bien has desarrollado, que existen dentro del partido, generan pues de que haya una suerte de torre de Babel, donde hay muchos parlamentarios y cada uno habla en diferente idioma. Los lescanistas, los barnecheístas. Eso se traduce, créeme, que el partido a ver, como siempre dice el viejo adagio, fácil es llegar, lo complicado es llegar. O sea, y hay una L de diferencia. En este caso, por ejemplo, ellos han llegado y han llegado muy bien, pero están a prueba. Su alcalde metropolitano está a prueba ahorita en Lima. Sí, claro. En el caso de alcaldes distritales también están a prueba en Lima, y eso se ve para el 2021. Ahora han llegado con muy buen performance, pero si esta bancada, que va a ser numerosa, no da la talla en el Parlamento, también va a pasar en la factura, y en consecuencia van a afectar a la marca del partido. Pero a esta altura del camino, digamos, estamos hablando de un resurgimiento de la lámpara. Es un resurgimiento tangible, que es ¿no? indudable, es indudable, y viene desde el año 2016. Pero sí me interesa, por ejemplo, ver la evolución de los morados que van con la candidatura de Julio Guzmán desde un inicio. Eso habría que ver, porque sí vamos a advertir quizás en el desempeño que tenga esta bancada mucho reflector. La figura de Guzmán también ha tenido un golpe bastante severo recientemente en cuanto a su imagen como un candidato que no estaría dando pues la talla para algo de la magnitud de la presidencia, como muchas personas han cuestionado, pero eso es algo relativo, porque al fin y al cabo es un hecho, un mal momento que ha pasado el candidato, y que no necesariamente va a significar una consecuencia funesta. Bueno, estamos comentando los resultados a boca de urna de Ipsos emitidos por América Televisión. El Partido Morado, ya que habla del Partido Morado, en caso de la figura de Guzmán no camine, ¿tendrán alguna pieza de recambio, como debería ser en cualquier partido político, bien llamado partido político? Tenemos a Julio Guzmán, precisamente. Justamente. Podría terminar siendo el candidato como que no. Si es un partido, debe tener pieza de recambio. Deben haber más de uno que aspire a ser presidente, porque es un partido político y se supone que hay internas, se supone que deben haber facciones. Las facciones no son malas. Mencionamos el caso de Acción Popular, las facciones no son malas. La idea es que haya consenso y una posición partidaria, como se dice, de liberación, y tras la deliberación, unión en la decisión. Entonces, si hay una visión partidaria de verdad, una apuesta republicana como manda la doctrina del Partido Morado, debería haber una alternativa en torno a Guzmán. Y yo sé paso, quiero sí sentar bien esto. Lo que le ha ocurrido lo ha afectado mucho, lo ha menoscabado de una manera muy personal, pero sí hay que ser claros en que esto es algo que quizás se pueda revertir en cuanto a su performance como candidato. Claro, yo creo que los partidos políticos en el Perú deben aspirar a eso, a no ser caudillistas. En el caso de Acuña también, bueno, es una elección congresal, él no ha participado, pero vamos a ver en el 2021 si él está en condiciones de postular con todos los antecedentes que subimos en la elección anterior,
o también hay alguna pieza de recambio dentro de su agrupación, ¿no? La verdad es que si nosotros hacemos un raconto de todos los partidos políticos en general, han nacido de caballeros. Alianza por el Progreso, Acuña. Fernando Belaúnde Terra en su momento con Acción Popular, evidente. Lo que ocurre con Julio Guzmán es el producto de lo que ocurrió el año 2016. Él es el partido. Y el APRA, bueno, de Haya pasó a Alan García y ahora sin Alan García vemos... sí, lo que quería preguntar, ¿qué va a hacer del APRA sin Alan García y con esas cifras? Aparentemente así... Y sin una cabeza visible ahora de liderazgo. Lo que ocurre es que quizás García llevó en 2 ocasiones al partido aprista a la presidencia, pero a su vez el mismo Alan García ha sido el responsable de un agotamiento de cantera de cuadros políticos. No había una producción para todos los peruanos. Muchísimas gracias. Como presidente del Partido Morado, les agradezco su presencia y a partir de ahora, de este mismo instante, nuestra bancada va a comenzar, nuestro partido en realidad, va a comenzar a organizarse para trabajar ya. Desde los próximos 5 minutos ya nos vamos a reunir y tomar decisiones para poder enfrentar el Congreso de... Lo descartó a lo largo del tiempo. O sea, figuras como el Castillo, Aurelio Pastor y otros más líderes del APRA que fueron diluyéndose en el tiempo justamente por el accionar de García, que muy astutamente evitaba la competencia hacia futuro, asegurando pues su postulación en un determinado momento como ocurrió en el año 2016. Las consecuencias las vemos acá. Y además también en la pérdida, por ejemplo, del espacio natural del partido, del norte, que se lo quita y se lo ha quitado categóricamente Alianza para el Progreso, nos ha destrozado completamente. Desde el gobierno regional de la alcaldía de Acuña de Trujillo, luego el gobierno regional actual, la municipalidad actual, en Lambayeque, que también fue el hermano de Acuña durante un tiempo. Es interesante, en estas elecciones se podría decir que nadie sabe para quién trabaja. Un candidato al partido aprista difundió justamente y se entendió como que él tenía la información sobre este incidente de Julio Guzmán. Lo sueltan y afectan al Partido Morado, sobre todo por la figura del líder. Pero el APRA no sube. ¿Quién sube es Alianza para el Progreso? Es como en el caso también de caso de Juntos por el Perú, de Arbizu, si es que logra ingresar, que es probable. Sí. También Solidaridad Nacional, ¿no? Con el caso de Bryce, la entrega del jabón está tan cuestionable. Y al final termina, me parece, levantándolo al candidato. Yo creo que más que un mensaje racista, hubo un mensaje distinto, me parece, pero mal expresado. Y un exceso de confianza quizás en un comunicador como Bryce, que al final no supo transmitir nada. Lo único que dejó asentado, porque fue muy hábil Arbizu en su respuesta, dejó sentada una postura racista que obviamente es muy sensible en un país como el nuestro tan diverso, o sea, no va al caso. ¿Por qué lo centró en eso? Me parece como que trataba de manifestar algo como que la política tiene que estar limpia, pero al final su mensaje quedó en racismo y ya está, eso caló y punto. ¿Crees que en esta elección debió haber anulación de partidos de no superar la valla? ¿O crees que está bien como ha ocurrido, que van a seguir en carrera aún contigo que ha sacado 0.9%? No, y por una cuestión muy concreta, y he tenido más de una ocasión motivo como para aclararlo. Estamos nosotros ante una elección congresal de carácter extraordinario, no estamos ante una elección general. La norma de cancelación que se aplica para este proceso justamente por el principio de intangibilidad y de seguridad jurídica es aquella que se produce luego de una elección general. Transcurrido el año de una elección general sin que se haya superado el 5% del total de votos válidos o se haya sacado más de 6 congresistas en más de una jurisdicción, evidentemente el partido desaparece. También esta norma vigente para este proceso preveía el tema de la posibilidad de que no se participe en una elección. Por eso es que el Partido Nacionalista, por ejemplo, no participó, se inhibió de entrar en la contienda. Pero vamos un poco a eso. Me parece muy importante que este nuevo Parlamento dé un gesto, y un gesto claro, reconciliándose con la ciudadanía, con el elector que está desconfiado, que está molesto con la clase política. ¿Y cuál sería ese gesto? Ese gesto, sin lugar a dudas, podría ser el hecho de modificar la norma dada en el mes de agosto sobre elecciones internas. Y, por ejemplo, permitir que los partidos que tienen inscripción vigente tengan unas internas
como manda esa norma, primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias, paso, con intervención de los organismos electorales, donde sea obligatorio que lleguen a votar en ese interno. ¿Crees que hay interés de la población en volcarse, si esta elección ha sido criticada por que no había interés, había apatía? ¿Cómo crees que sería una elección interna? Si se informa bien, sería exitoso. ¿Y sabes por qué? Porque la población podría decir, no voy a la interna de ese partido. Al no ir a la interna de ese partido y no superarse el 1.5% del electorado del último comicio nacional, simplemente esa interna no tiene validez, el partido no participa y desaparece, se le cancela la inscripción. Entonces, después de unas PASO, no tendríamos 24 o 25 o 26 partidos si es que se llegan a crear dos más en breve, que por 2 o 3 manos que se puedan crear, sino tendríamos en realidad un universo de 10, 12 partidos que serían los que pasarían esta valla, esta primera valla, y depuraríamos el sistema con mira justamente a la elección del 2021. Pero este es un gesto de grandeza y es un gesto que podríamos esperar como un mensaje de reconciliación política del nuevo Parlamento, de esta nueva representación con su electorado. Doctor, nos quedan 5 minutos que quisiera aprovecharlos para... Vizcarra ha sido protagonista de esta elección, cerró el Congreso y todo lo demás. ¿Usted cree que en el fondo se siente victorioso porque finalmente ya tiene un nuevo Congreso, ya podrá trabajar sus reformas, va a llegar al bicentenario, quizá no con la crítica que hubiese tenido con el fujiaprismo en el Congreso? ¿Cree que en este momento está saltando de alegría? Yo creo que sí, porque ha logrado, se ha dado ahora el corolario de un proceso pues, de confrontación con el anterior Parlamento que terminó en la elección de un nuevo Congreso, la nueva representación. Punto 1. Punto 2. Martín Vizcarra tiene además, y quizá va a trascender a la historia como aquel que forzó una renovación de la élite política peruana, justamente con la no reelección y con sacar actores importantes de carrera, que ya no van a estar presentes en los próximos años en espacios como el Parlamento. Un tercer punto, el reto que tiene Vizcarra. Con confrontación no va a poder mantener, el nivel de aceptación ciudadana ya con un nuevo Parlamento que llega supuestamente para trabajar de la mano con él. Entonces, Vizcarra lo que tiene que hacer ahora es, más allá de esto que puede significar una victoria de carácter muy temporal, desarrollar una agenda gubernamental. Porque la gente lo que quiere ¿Qué es lo que no ha habido? Es que trabaja, es que no la hay. No la hay. Entonces, por ejemplo, parte de la agenda gubernamental, hay un proceso de reforma política. Ok, se tiene que terminar, pero se han sentado los cambios en la currícula escolar, por ejemplo, para que los muchachos conozcan este tipo de normatividad desde la secundaria y puedan salir antes de cumplir los 18 años con un conocimiento de cómo funciona el Estado. Eso no Muy hay. bien, eso debería serlo, porque eso es parte de una política de Estado a largo plazo y que definitivamente va a sumar o va a complementar, le va a dar razón de ser a su reforma política. Punto 1. Lo que discutíamos hace un rato sobre el tema, por ejemplo, de la reactivación de la economía, la necesidad, por ejemplo, que se solucione el tema de los conflictos mineros hacia futuro, ¿cómo? Discutiéndose, como lo plantea Hernando de Soto, sobre la titularidad del subsuelo de los sitios donde están las riquezas mineras. Tiene que entrar las comunidades, tiene que entrar la población. ¿Se puede replantear eso como ocurre en otros países? Entonces, son cuestiones que, por ejemplo, no ameritan de años, sino de meses de discusión con una mano firme, con una decisión política clara y obviamente, imagínense nada más, por ejemplo, este tema que acabo de mencionar, la minería, podríamos tener en 10 años un incremento de más del 35% de nuestro PBI. Si es que, por ejemplo, se solucionan problemas de conflictos y se reactivan una serie de proyectos mineros que están en pendiente. 2 minutos, cosas doctor de Tello, todo tipo. que quiero hacer antes que se me vaya. Yo quería, por mi parte, la última pregunta. ¿Podría haber fujimorismo sin Keiko? Con la eventualidad de que podría encarcelarla y estaría ella presa y el padre preso y hasta Kenji preso, porque también está en proceso. ¿Podría darse esa circunstancia en que empeoraría, la situación del fujimorismo, ¿no? Para mí siempre el fujimorismo fue Alberto Fujimori. Las facciones de Keiko, de Kenji son menores, porque en realidad el padre es el fujimorismo. Y el fujimorismo existe. Y sus procesos judiciales de hecho que han incidido. De hecho que sí, pero más allá de un linaje Fujimori, yo creo que hay un legado político por esta dinastía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y por el propio Alberto Fujimori. Habría que ver
¿Qué tan efímero es esto? Claro, mi pregunta es, ¿tiene futuro el fujimorismo ahora con Keiko Fujimori afrontando problemas legales muy serios? Con Kenji. Y con Kenji también, bueno, porque Kenji también está en problemas judiciales, como dice Jaime, pero ¿qué le espera al fujimorismo con este 7% casi sin Keiko Fujimori, ¿no? ¿Qué podemos esperar del fujimorismo que ya tiene una vigencia casi de 30 años? Reconocer su error político, uno. Dos, tratar de agacharse con la ciudadanía. Tratar de engancharse siempre se puede, o sea, igual tienen un 7%. Claro. Están por encima del APRA, del PPC, de otros Sí, partidos que no han pasado la valla. Entonces, lo único que le queda es, luego de haber sido la fuerza hegemónica en el 2016, ser el gran derrotado, y es mi opinión personal, en estos comicios de elecciones congresales extraordinarias, bueno, buscar reengancharse con la población porque tienen una deuda con ellos. Y ahora, si sus líderes están en este tipo de problemas, bueno, ellos hablan también de un proyecto institucional. Vamos a ver si es que logran generar la institucionalidad necesaria de tal manera que se pueda llegar más allá del linaje de una determinada familia, por más que esta haya sido la gestora del proyecto meramente personalista. Así es. Iván, hemos llegado al final de esta transmisión extraordinaria de Correo y Ojo. Le agradecemos al doctor José Tello, analista político, experto en temas precisamente electorales, y lo invitamos, esta es su casa, para seguir debatiendo. Seguramente gracias, que esto dará hay más tela que cortar en los próximos días, y muy amable por haber estado en el set de nuestros diarios. Con ustedes hasta cualquier momento.